Damos gracias a Dios en esta mañana por su gracia y misericordia. Si estamos aquí es porque Él ha sido misericordioso para con cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar predicando, siguiendo la serie Soy Hijo o Hija de Dios, en el libro de Efesios capítulo 2. Yo quiero que podamos leer la palabra de Dios. Ya el pastor hizo la lectura esta mañana en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Voy a dedicar estos tiempos para poder escudriñar la palabra de Dios y ver con ustedes lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros la abundancia de las riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra en nuestra vida, en esta mañana. Gracias, Padre, porque hemos tenido un buen tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre. Qué bueno reunirnos juntos como hermanos, dice tu palabra. Cuando estamos reunidos, Señor, como tus hijos, ahí podemos sentir el gozo, la bendición, tu presencia en medio de nosotros a través de las alabanzas. Padre, ahora, oh Dios, después de alabarte, porque las canciones son adoraciones, cánticos que sale de nuestro corazón hacia ti, nuestro agradecimiento, Señor. Ahora nosotros queremos escuchar tu voz, que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Padre, mira a este siervo inútil que está frente a este pueblo, Señor. Tú sabes que soy un hombre pecador, soy un hombre fallido, soy una persona de naturaleza pecaminosa que no he escapado del pecado. Yo te pido en esta mañana que tú tengas piedad y misericordia, que tú puedas usar mi vida para tu gloria y tu honra, Señor, para poder conectar tu palabra a tu pueblo. Porque tu pueblo quiere escuchar tu voz, Señor. Este pueblo no quiere escuchar al siervo, no quiere escuchar al predicador, sino a ti, oh Dios. Y que tú puedas hablar por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra, y que tú traigas, Señor, fortaleza en la iglesia. Que tú traigas, oh Dios, también que desafío para nuestras vidas. Y que tú traigas, oh Dios, arrepentimiento en nuestras vidas. Y que tú nos ayudes a poder salir de aquí renovado, con nuevas fuerzas. Gracias, Padre, por este tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, bendiciones para todos. Para mí es de gran gozo de estar con ustedes, de poder presentarle la sagrada palabra de Dios. Una Biblia que es tan hermosa, tan profunda, que no hay manera de que un ser humano pueda terminar completamente de explicar lo inmenso que es la Biblia, la palabra de Dios. No hay manera que podamos explicarte, hermano,
la grandeza de Dios reflejada en este libro. Muchos hombres han pasado años estudiando, preparándose, y aún los hombres que escribieron la palabra eran hombres como usted y yo, y nunca hemos podido, hermano. No importa el tiempo que hemos pasado en seminario, no importa la capacidad filosófica que tengamos, no importa lo menos que podamos conocer, nunca vas a poder llegar a comprender completamente la palabra de Dios. Porque este es el libro misterioso, este es el libro que el mundo nunca ha podido comprender a cabalidad. Por eso este libro es el libro más vendido en todo el mundo. Este es el libro más leído en todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ha dado cuenta, aunque ha habido religiones que han tratado de tergiversar la palabra, de cambiar, de reemplazar palabra, de quitar, lamentablemente no han podido cambiar esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios para el mundo, para la iglesia. Y nosotros como hijos de Dios, como nuestro tema, nuestra serie, si soy hijo, como hijo de Dios, iglesia, tú como parte de la iglesia del Señor, usted tiene este misterio en tu mano. El misterio que antes de la fundación del mundo hemos estado predicando ya durante estas últimas 3 semanas, que Dios le ha revelado a sus hijos, porque este misterio no se revela a todo el mundo. A pesar de que este es un libro, hermano, más vendido en el mundo, no todo el mundo entiende la palabra de Dios. A pesar de que es el libro más leído en el mundo, no todo el mundo tiene el entendimiento espiritual para comprender con sabiduría y discernimiento la palabra de Dios. Aquellos que tienen este privilegio son aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han conocido a Cristo como su único Señor y Salvador. Son estos que Dios ha llamado sus hijos. Y a la iglesia que Cristo fundó, a esta iglesia que es tú y yo, mi amado, no las paredes, tú y yo, Dios nos ha dado este privilegio, esta autoridad, este descubrimiento desde los siglos. Dios ha dado este misterio a la iglesia para que podamos descubrir la riqueza que hay en Dios a través de su palabra. Entonces, acuérdese que yo varias semanas se lo repito y una y otra vez, le digo, si tú eres hijo o hija de Dios, tú tienes que saber que tú no eres cualquiera. Tú eres una persona que Dios ha elegido. Si tú has sido llamado por Dios para vivir una vida por Cristo como parte del cuerpo de Cristo, tú también tienes este privilegio, tú también tienes esa potestad, tú también tienes ese derecho de poder conocer este misterio que Dios nos ha dado, que es su palabra. Esto no es para mí solo, esto es para todo el mundo. Por eso que dice la palabra que ninguna interpretación de la Biblia es de manera personal, privada. ¿Por qué? Porque esta es la revelación de Dios para tu vida. Entonces, en esta ocasión, esta mañana, yo quiero que podamos ver con esta pequeña introducción, ver qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ya nosotros hemos visto, ¿verdad?, durante los primeros capítulos, lo que Pablo ha venido diciendo a través de la carta de los Efesios, de cómo Dios ha ido trabajando en nosotros, cómo Pablo le explica al pueblo, fortaleciendo la iglesia en Asia Menor, la iglesia de Éfeso, y nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, que Él también nos fortalece con esta palabra desde el primer capítulo, que Él ora y le pide a Dios por la iglesia para que seamos llenos del conocimiento de Dios. Él ora para que Dios abra nuestros ojos de entendimiento. Pero ahora Pablo cambia el asunto. Ahora Pablo nos habla de una manera clara, y este es uno de los textos más leídos y más conocidos en la palabra de Dios, el libro de Efesios capítulo 2. Todo el mundo sabe cómo la salvación ha llegado al ser humano por la gracia de Dios. Entonces ahora yo quiero que podamos tomar, aquellos que les gusta tomar notas, quiero que veamos en el versículo, vamos a desglosar este capítulo que acabamos de leer, del versículo 1 al 3,
aquí vemos nuestra condición sin Cristo. Pablo presenta la condición del hombre natural, del hombre que vino, que fue salvo por la gracia de Dios, como él nos presenta nuestra condición. Número 1, vemos la condición del hombre. Segundo punto, podamos ver en el versículo 4 al 6, la intervención de Dios, que Dios tuvo que intervenir en nosotros para poder salvarnos. Y número 3, tercer punto, en el versículo 7, ahí vemos el propósito de Dios para nosotros como hijos de Dios, como iglesia. Y número 4, podemos ver del versículo 8 y 9 cómo llega la salvación por pura gracia. Y número 5, para terminar, vemos las buenas obras que vienen después de la obra de la salvación. Entonces, del versículo 1 al 3, vemos a Pablo que nos ayuda a recordar primero quiénes éramos. Él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira, lo mismo que los demás. Ahí vemos Pablo presentándonos un cuadro, ¿verdad? Del 1 al 3, no es de nuestra condición. Ahora yo quiero que tú como cristiano, que ya como hijo de Dios, yo quiero que tú pienses en lo que Dios ha hecho en ti. ¿Quién eras tú de antes? ¿Cómo tú eras? Porque a veces somos tan comparones porque Dios nos ha salvado. Ah, no, yo soy cristiano. Gente que después que vienen al Señor ya son convertidos, ya lo demás son inmundos, lo demás ya ni siquiera puedo hablar con lo demás porque yo soy mejor que tú. Porque yo soy cristiano, yo estoy en la luz, ya los inconversos no tienen valor para mí. No es esto que está hablando Pablo. Pablo le está diciendo a los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, recordándole a ti y a mí quién éramos antes de ser cristiano. ¿Cómo era yo? ¿Cómo era mi vida antes de ser cristiano? ¿Has pensado cómo eras tú antes de ser cristiano, antes de venir a los pies del Señor? Que estábamos perdidos, estábamos muertos, dice Pablo. ¿Cómo era que estábamos? ¿Cuál era mi condición? Muerto. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué puede hacer un muerto? Cuando alguien muere, ¿qué tú puedes hacer con ese muerto? Si usted quiere enterrarlo, lo entierra. Si usted quiere dejarlo ahí, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar? Se va a descomponerse ahí porque el que muere no puede hacer nada, ¿sí o no? Un muerto, y Pablo dice que esta era nuestra condición en Cristo antes de que nosotros conociéramos a Cristo. Antes de yo ser cristiano, yo estaba ¿qué? Muerto en nuestro delito y pecado. No olvide, hermano, que aquella persona que tú ves en ciertas condiciones, puede ser que Dios, por la gracia de Dios, tú no estás ahí, pero podría ser que yo pudiera en esa condición también. Pablo lo que nos está llamando a entender, le está diciendo a la iglesia de Éfeso, es que nosotros como cristianos nunca debemos mirarnos por encima de los demás. No somos mejores que nadie. Si estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios, porque aquel que no tiene a Cristo, también yo un día estuve como esa persona. Y si hoy tú estás aquí en la iglesia recibiendo, adorando, alabando a Dios, haciendo la obra de Dios, es por la gracia y la misericordia de Dios. En aquel momento andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De qué príncipe está hablando Pablo? Está hablando que en aquel momento yo vivía conforme a la voluntad del diablo. Yo hacía la voluntad de Satanás. Cuando tú no eras cristiano, tú vivías y caminabas conforme a los deseos de la carne. Vivías por el mundo. Tú hacías todo lo que tú querías a tu manera. Pero ya no. Ahora mismo ya tú eres otra persona. Pablo le recuerda a la iglesia de que
Si tú hoy en día Dios te está usando, Dios te está Dios está haciendo obra por medio de ti, Pablo te hace recordar, es porque Dios ha tenido gracia y misericordia de ti. Y nosotros tenemos también que tener misericordia por aquellos que están perdidos. Tenemos que mirarnos en los lentes del pasado, porque hay gente que no quiere hablar de su pasado. Déjame decirle, eso es pecado. Porque todo cristiano tiene un presente, tiene un pasado primero, un presente y un futuro, un porvenir. Y si yo no hablo de mi pasado, ¿dónde está entonces la gloria de Dios en mi vida? Porque la gente también quiere saber de mi pasado. Es un testimonio vivo que la gente quiere saber qué es lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Cómo era yo de antes? ¿Qué es lo que me trajo a este lugar? ¿Cómo yo pude llegar ahí? Es porque Dios un día llegó a mi vida y me cambió. Y cuando Cristo entra, Él nos libra. ¿Usted sabe de cuál Cristo nos libra primeramente? De nosotros mismos. Porque cuando hablamos del enemigo, del príncipe del aire, a veces pensamos que Satanás va a venir, va a estar en nosotros, o no, como en medio, con el cachito, como digo a veces, o con un rabito. No, a veces, déjame decirle, el príncipe del aire viene en una persona. El espíritu maligno muchas veces viene a través, dice la palabra, que viene en forma de un ángel. No va a venir feo que tú salgas corriendo, no, porque si viene alguien con un cacho, de una vez tú vas a salir huyendo. No, él viene como un príncipe vestido de luz, pero no es la luz. Entonces, de antes yo hacía la voluntad de Satanás. Yo vivía por la voluntad de Satanás. Yo hacía la voluntad de mi carne. Yo miraba, caminaba, hablaba, pero ahora no, hermano. Ahora que estamos en los pies del Señor, en los caminos de Dios, tenemos que caminar diferente, conforme a la voluntad de Dios. Pero no olvide donde Dios te sacó. No olvides, no tenga vergüenza de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, tu pasado. Porque si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por la misericordia del Señor, ¿dónde estaríamos en el día de hoy? Yo no estaría aquí, hermano. Es porque Dios ha tenido gracia y misericordia con nosotros que estamos aquí. Entonces yo quiero que ustedes vean ahora la intervención que Dios pudo hacer. Porque un muerto no puede hacer nada. Recuerda que tú estabas muerto en tu delito y pecado, caminando conforme a tus deseos carnales, hacía lo que tú querías, pero ahora no. Esa vez que tú estabas muerto, un muerto no puede hacer nada. Dios tuvo que intervenir. ¿Por qué? Porque un muerto no tiene derecho, un muerto no puede hablar, un muerto no puede decidir. Entonces Dios intervino, versículo 4. Pero Dios... Oye, hermano, cada vez que tú ves esta palabra en la Biblia, pero Dios, más Dios, esto no está por coincidencia, hermano. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. ¡Wow! Pero Dios vio mi condición. Dios vio que yo estaba ¿qué? Muerto, no había manera, yo no podía hacer nada por mí mismo. Por eso tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces nosotros salimos a predicar, a evangelizar a la gente y queremos que la persona se convierta de una vez. Pero usted sabe que una persona muerta sin el Espíritu de Dios, sin la ayuda del Evangelio que da vida, porque el Evangelio es vida, dice la palabra de Dios, que pueda darle vida a aquel que está muerto, no se va a salvar. Usted puede predicar todo lo que usted predique. Si el Espíritu de Dios y el glorioso Evangelio de Cristo no entra en el corazón de esa persona, jamás va a poder convertirse. Y a veces atacamos tanto a la persona y dice, ¿sabe qué? Está bien, yo voy a tomar la decisión porque tú me estás obligando. Prácticamente, aunque no te lo dice personalmente. Porque somos muy fácil, muy buenos. Ay, sí, yo quiero ganarme a alguien para Cristo. Usted se lo gana. ¿De quiénes son las almas? Son del Señor. ¿De quién es la salvación? La salvación es mía, la salvación es de Dios.
Mi trabajo es llevar el evangelio, contarle al mundo lo que Dios hizo en mi vida. Y cuando yo tengo el Espíritu de Dios, la palabra de Dios en mi vida, esta palabra cuando yo la predico, le comparto a alguien que está muerto en pecado sin Dios, y Dios entonces viene, ¡pum!, con el Espíritu Santo, y la persona viene a los pies del Señor. Es porque ya el Señor estaba haciendo una obra. Esto no es obra de nosotros, hermanos. Déjame decirle, cuando usted ve que usted evangeliza, nos ponemos contentos, claro que sí. Prediqué a alguien y vino a los pies del Señor. Wow, qué lindo, ¿verdad? Pero acuérdate que eso no es para tu gloria. Es para la gloria de Dios. Simplemente Dios te está usando como un medio para traer su palabra, vida, salvación a alguien. Pero el que hace la obra salvífica se llama Cristo, el Espíritu de Dios. Entonces, en otro tiempo nosotros estábamos muertos, pero Dios en su gran amor, su gracia y su gran amor nos alcanzó, nos amó. Y estando aún muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Hermano, usted sabe este misterio tan poderoso que la palabra de Dios habla de muerto y resucita. Eso no es poca cosa. ¿Quién ha podido resucitar muerto? Cuando se muere un pariente de nosotros, un familiar cercano, tú sabes lo mucho que eso duele. Se te muere un hijo o alguien importante, tú quisieras volver a persona a la vida. Y la Biblia habla de 3 tipos de muerte. Nosotros no tenemos ese poder, ¿verdad? Si pudiéramos, íbamos a resucitar a alguien, pudiéramos decir, mira, levántate. Pero la Biblia nos habla de 3 tipos de muerte. La primera muerte, ¿sabe cuál es? Es la muerte espiritual. Porque hay mucha gente que usted lo puede ver caminando, haciendo todos sus quehaceres. Esa persona está muerta en sus delitos y pecados si no conoce a Dios. Esto es simple, hermano, eso es claro. Cuando una gente no tiene a Jesús, esta persona no tiene la vida, dice Juan. Si no tenemos a Jesús en nuestra vida, aunque estemos caminando, estemos hablando, haciendo de todo, estamos muertos. Tú no tienes vida, no tienes esperanza. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza. Y la segunda muerte, ¿sabe cuál es? Cuando ya una persona muere físicamente. Se muere físicamente y esa persona, si no se había arrepentido mientras estuvo en vida, pueden hacer 1000 misas. Ahí no hay esperanza, hermano. Porque el arrepentimiento es ahora que el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados, convertirse para poder tener salvación. No después que alguien se muera. No, si usted murió sin Cristo, ¿usted para dónde va? Porque a nosotros sí la Biblia nos dice dónde la persona va si muere sin Cristo. Como hijos de Dios sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde va también aquellos que mueren sin el Señor, ¿sí o no? La gente no le gusta escuchar hablar del infierno. Cuando usted sale a hablar del infierno, ten cuidado, cuando viene a ver le sale con el bate, tiene que arreglarte la boca bien. Porque aquel que está perdido, aquel que está en pecado, aquel que vive sin Dios, no quiere que tú le digas, mira, tú estás muerto. ¿Por qué? Porque tú no tienes a Dios en tu vida. Tenemos que saber cómo hacerlo. Pero sí, la tercera muerte es la muerte espiritual. La muerte espiritual cuando ya la persona muere sin Cristo en su vida. La muerte eterna, perdón, es la tercera muerte eterna. Yo dije la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte eterna cuando tú mueres sin Jesús en tu vida. Si murió físicamente, ¿a dónde va esa persona? Me dice iglesia, es la Biblia, no tenga miedo de decirlo. La Biblia dice que si yo muero sin aceptar a Cristo, sin tener a Jesús en mi vida, yo voy para el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Jesús es el único que me da la vida eterna. Y si una persona muere sin Jesús, esa persona no tiene vida. Entonces, para nosotros salvarnos, Dios ha tenido que hacer una intervención en nuestra vida del versículo 4 al 6. ¿Cuál fue la intervención que Dios hizo? Versículo 5
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y eso no es de nosotros. Y juntamente con Él nos resucitó, dice el versículo 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cristianos, hijos de Dios, escucha, iglesia. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Y ahora no solamente que Él me da vida, sino que nos hizo sentarnos en lugares celestiales. ¿Estás escuchando, hermano? Yo no sé si tú entiendes lo que le estoy explicando. Es que como cristiano, tú que en otro tiempo estaba perdido, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, llegó Jesús en mi vida, Él viene y cambia esa página, Él me da vida y me resucita. Oiga, hermano, ahora no solamente que yo estoy vivo por Él, sino que también me pone a sentar en lugares celestiales. Entonces los hijos de Dios no somos cualquiera en este mundo. Solamente tú y yo tenemos este privilegio en este mundo como iglesia del Señor, como los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido vida en Cristo. Y esta no es una nueva historia, una nueva noticia de compartir. Eso es digno, hermano, de compartir. Esto es digno de contarle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de que yo estaba muerto, ahora yo vivo por Él. Y no solamente que vivo por Él, sino que estoy también sentado. Él nos puso en lugares que a nosotros ni siquiera merecemos. ¿Cuál de ustedes, tú y yo, que merecemos la gracia de Dios? Yo no merezco la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque realmente hemos pecado contra Dios. Hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Yo no soy digno, hermano. No soy digno de estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Pero Él, por su gracia y misericordia, nos alcanzó. Con su gracia y misericordia. Si Dios ha hecho algo en ti, amado, es por su pura gracia y misericordia. No es que tú has hecho nada bueno. El bueno es Jesús. Él es bueno en mi vida. Él es bueno en tu vida como cristiano. Y el llamado de Dios, punto número 4. Él dice, porque por versículo 7, este es el propósito de Dios en nuestra vida. Versículo 7. La razón que Dios nos salva, nos libra del enemigo, del mismo diablo, de la muerte y del pecado, es para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su ¿qué? De su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En otro tiempo, hermano, oiga, no éramos nadie, pero ahora el Señor nos ha dado su abundante riqueza de la gracia de Dios. Tú eres un hombre rico, una mujer rica en Cristo Jesús. Tú eres una persona importante delante de los ojos de Dios después que tú vienes al Señor, porque Dios te ha puesto como su iglesia, como su hijo, te ha salvado con un propósito especial como iglesia. El propósito de Dios está claro, hermano. Yo no sé si tú estás viviendo por los propósitos de Dios en tu vida. Yo no sé si tú estás viviendo a la altura de tu llamamiento por el cual Dios te escogió de este mundo desde antes de la fundación del mundo. Dios te escogió, te puso, te llamó, te preparó, te redimió. ¿Estás viviendo para esto, hermano, el propósito del Señor? Porque Dios nos ha mostrado su gloria, hermano. Ahora, ¿qué más necesitamos? Dice el versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces ahí podemos ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, la salvación. Esta salvación que yo recibí del Señor, aunque es gratis, no es gratis, hermano. ¿Sabías esto? Cuando usted recibe un regalo, tú estás contento, ¿sí o no? ¿Cuánto le gusta recibir regalos? A mí me gusta recibir los regalos.
Amén, ¿verdad que sí? Wow, qué lindo. Uno se pone contento hasta le da un abrazo al que te dé regalo, pero tú crees que ese regalo fue gratis de verdad. Porque alguien tuvo que pagar el regalo que tú estás recibiendo. A alguien le costó, y a Cristo la salvación que nosotros estamos recibiendo, a Cristo le costó su vida, y a Dios le costó su único hijo. Entonces eso no es poca cosa, hermano. Lo que nosotros estamos recibiendo, a veces vemos el evangelio, el cristianismo, estamos en el mundo, pero estamos tambaleando, no damos valor a lo que Dios nos ha dado, a este regalo precioso que Dios nos ha dado, que es nuestra salvación. Por eso, la palabra de Dios nos manda a andar como creyentes, como hijos de Dios, con temor y temblor. Tenemos que cuidar este regalo, hermano. Porque no es gratis, aunque sí para mí es gratis, porque yo solamente, el único elemento es la fe, porque yo he puesto mi fe en el Señor, y aún la fe que tengo me la da Dios. ¿Sabías esto? Aún la fe que tenemos, ¿quién te da esa fe? Es Dios. Porque su palabra dice que Él pone el querer como el hacer en la vida de sus hijos. Yo como hijo de Dios, amado, tú debes sentirte agradecido. Debes sentirte bendecido por el Señor. Tú debes sentirte, mira, como están caminando los creyentes hoy en día, deberíamos caminar de otra manera, hermano. Pero con humildad. Debemos reconocer a la grandeza de Dios en nuestras vidas, reconocer el poder que Dios ha puesto en nuestras manos como su iglesia, como sus hijos, y caminar conforme a los designios de Dios, a la voluntad de Dios, caminar conforme a los propósitos de Dios que ha hecho manifestar para con nosotros, aún siendo pecadores, su gracia, su poder, su deidad, y nos ha dado su palabra, y Él nos ha dado todo el misterio que aquel mundo no entendió. Y ahora tú y yo no solamente entendemos el misterio, podemos proclamar la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué tuviste que hacer para ser salvo? ¿Tuviste que hacer algo? Yo no hice nada, hermano. Esto no es obra humana. La salvación del alma del ser humano viene de Dios y es una obra divina de Dios. Al pecador, porque cuando yo estaba muerto, Él vino, me sopló, me dio vida. Ahora yo puedo pararme y hablar de Cristo. En la vida cristiana, hermano, es una obra de Dios en nuestras vidas. Ahí no hay nada que usted ha hecho, hermano, y lo único que Dios quiere es que su pueblo viva agradecido. Es agradecimiento. Lo único que puedo decir, Señor, gracias por la salvación de mi alma, gracias por lo que tú has hecho. Yo oro por mis hijos, yo oro por mi familia, yo oro por todo, porque yo sé que la obra de Dios es Él que lo va a hacer en la vida de ellos. Mi trabajo solamente es modelar. Que ellos vean a Cristo en mí, que ellos vean y entiendan, papi estaba muerto en el pasado, Wilfrido estaba condenado en su delito y vivía conforme a los deseos de Satanás, por el mundo vivía, tomaba decisiones por la carne, hacía todo, pero ya no, ahora tú eres hijo de Dios. Y la gente está mirando. Están escuchando, están observando. Entonces, cuando yo voy a hablar, ya yo puedo hablar con denuedo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Para terminar, usted sabe con qué propósito, usted sabe cuál es el fin de la salvación tuya y la mía. Usted sabe cuál es el fin. El versículo 10 nos dice que Dios nos salvó. Ahí viene la obra buena, ¿eh? Cristiano, iglesia bautista, escuche, usted amado que esté escuchando la palabra de Dios, escuche la razón por la cual Dios te salvó. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, me salvó y ahora me dice, ¿sabe qué? Yo no te salvé por lo que tú hiciste o por tu obra buena, porque a veces pensamos que somos tan buenos. No.
aunque tú creas que tú eres bueno, si no tienes a Cristo, tú estás muerto. No hay nada bueno sin Cristo en tu vida. Pero ahora que tú eres mi hijo, dice el Señor, ahora yo te salvé. ¿Sabes por qué yo te escogí? ¿Sabes por qué estás aquí? Para que tú hagas las obras buenas en este mundo para la gloria de Dios. Es el propósito de Dios en la iglesia. El propósito final de Dios en tu vida debe ser para que podamos anunciar la gloria de Dios a través de nuestras obras, de las buenas obras que hacemos. Dios me ha llamado para hacer buenas obras, porque la obra, como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obra, y yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. ¿Ve la diferencia? A veces decimos que tenemos fe, ¿sí o no? Pero no hacemos nada. A veces decimos yo soy cristiano, pero un cristiano miserable, siempre está triste. Siempre está quejando. Yo he quejado mucho, hermano, yo he estado ahí también. No sé cuántos de ustedes. A veces somos los cristianos que más lloramos. Tengo hambre, tengo problemas, Oye, yo lloro mucho. Yo soy un llorón también, hermano. Tengo que confesarlo. El pastor lo sabe, porque yo lloro. Él y yo hablamos mucho. Y le tiro, hermano, mira, hermano, eso lo hacemos entre nosotros como líderes. No hay ningún justo entre nosotros, hermano. Todos hemos sido salvos por la gracia de Dios, ¿sí o no? Dios ha sido bueno y misericordioso. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios nos ha salvado para que hagamos buenas obras. Nos salvó como iglesia para que podamos levantar la moral, el nombre de Cristo en alto, el poder de Dios a este mundo. Porque si nosotros no anunciamos la virtud de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios en nuestra vida, ¿cómo vamos a alcanzar lo perdido? Dígame tú, ¿cómo tú crees que tu familia que no conoce a Dios? Porque vamos a pensar primero, porque me gusta comenzar con la familia. No diga que estoy atacando familia, no estoy atacando el pecado. Yo creo que la familia es el eje, el centro de que Dios ha creado como del universo aquí en esta tierra. Y si la familia está con Dios, no hay nada que pueda pararnos. Si hay un hogar cristiano, un hogar que está viviendo el testimonio, la fe cristiana, caminando, padre, hijo, dando testimonio, sirviendo a Dios, esa familia es suficiente. Dios puede usar una familia para alcanzar una comunidad, transformar un barrio. Yo lo creo. Y es bíblico lo que estoy diciendo. Dios puede levantar una sola familia, una sola persona que se disponga en su corazón para honrar a Dios, para crear transformación en un país. Pero esa persona tiene que estar a la altura de Dios, de su llamado. Y yo creo que tenemos que levantar eso. ¿Cómo ellos van a vivir por Dios si ellos ven que somos miserables espiritualmente? ¿Me está entendiendo? Yo soy salvo. Sí, pero tenemos que levantarnos, hermano. A veces somos salvos, pero no andamos como que somos salvos. ¿Me está entendiendo? Cuando yo veo al cristiano, aquel allá que está mirándome, que me conoce, dice, no, pero ese no tiene, él y yo, no hay nada, ninguna diferencia. ¿Me está entendiendo? Este y yo somos iguales. No, ¿para qué usted me habla de Dios a mí? Si tú me hablas, yo digo, no, tú y yo somos iguales. Hermano, no es que estoy diciendo que tú debes mirar a aquel que no tiene a Dios de una manera como apartada, llevar. No, es tratarlo con amor, pero tú tienes que saber quién eres tú. Tú tienes que identificarte, reconocer tu identidad. Tú eres hijo, hija de Dios. Tú eres salvo y Él está en la tiniebla. ¿Cuál es la relación entre la tiniebla y la luz? Ninguna. Cuando esto está oscuro, llega la luz. No importa que sea un bombillito. Entonces, hermano, tenemos que aprender a vivir espiritualmente hablando la vida cristiana, la fe, esa salvación que Dios nos dio. Valorar eso en mi vida personal, en mi familia, valorarlo en la comunidad, valorarlo, porque aquel que me está mirando quiere saber de que realmente, cuando yo le hablo, ya sabe lo que hay. Eso es lo que estamos tratando de hacer, hermano. Dejar de ser niños. Esos niños que hay que darle todos los días un biberón. Tiene muchos años en la iglesia. Ay, sí es salvo. Es el primero en llegar al culto. Pero ¿qué pasa? El pastor tiene que estar con un biberón cada rato para darle leche. Dice la palabra que tenemos que madurar. Tenemos que levantarnos como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Y vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, como hechura de Dios. Oiga, tú eres hijo de Dios.
Dios te creó, te dio poder, te dio autoridad, te dio, oiga, tú tienes que hacer la obra de Dios. Si Dios ha de manifestarse en este mundo, es a través de ti. ¿Y cómo Dios va a manifestarse? ¿Cómo vamos a ver cambio en el mundo si el pueblo de Dios se queda con los brazos cruzados? Los hijos que son salvos, la iglesia del Señor, nos quedamos mirando al mundo acabando, viendo a nuestros hijos acabando, viendo la sociedad y lo apoyamos. Lo apoyamos, ya no está bien, yo no te apoyo. Usted está haciendo lo incorrecto, no te voy a apoyar. Si está bien, amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos que mantener esa comunión. Porque el propósito de Dios es para que podamos crear cambio. Y como iglesia del Señor, tú y yo, hermano, estamos llamados para hacer la buena obra de Dios en este mundo. Que la gente diga, ese es un siervo que vino, ese fue un cristiano, una cristiana que me visitó. Ese fue un hijo de Dios que me visitó. Para eso que yo fui salvo, para hacer la buena obra de Dios. Y que la gente diga, amén, este es un hijo de Dios. Gracias, hermano. Vamos a orar. Yo no sé dónde tú estás parado con este gran regalo que Dios te dio. Muchas veces somos salvos y nos enfocamos en nosotros mismos y no estamos mirando a aquel que está en necesidad, aquel que necesita de Dios, aquel que necesita nosotros como hijos de Dios, como hechuras de Dios, aquel que está necesitando ese abrazo, está necesitando esa mano, está necesitando esa fortaleza. Muchas veces no lo estamos mirando porque yo estoy concentrado en mí. Todo en mí, yo quiero esto, hermano. Póngase de pie, por favor.